presentación, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, perfecto. Bueno. Entonces, hoy vamos a empezar y terminar con la guía 9. Son problemas relativamente sencillos, no van a tener dificultad para resolverlos. Lo único que tienen que prestar atención, más que nada para el parcial, porque son errores que se suelen cometer, es entender cuándo son válidas estas ecuaciones de Clapeyron y de Clausius-Clapeyron. ¿Sí? Ustedes quizás vienen ya con las guías pasadas muy, digamos, predispuestos a soluciones. Pero en realidad acá vamos a analizar otro tipo de equilibrio que es de una sustancia pura que está en un equilibrio de fases, ¿sí? Está sufriendo un cambio de fase, sea de sólido a vapor, de sólido a líquido o viceversa. Entonces tienen que tener clara esa condición de equilibrio, ¿sí? Que están trabajando con una sola sustancia, no con soluciones. Esa sustancia pura está sufriendo un cambio de fase. Y pasemos directo a los problemas. Hay cosas que ya las vieron en la teórica, pero bueno, ahora las pueden ir repasando y bueno, si tienen alguna duda también ir sacándosela. Entonces el primer problema nos dice la ecuación de Clausius-Clapeyron da la variación de la presión con la temperatura para dos fases en equilibrio correspondientes a una sustancia pura. Construye un diagrama de fases para una sustancia pura para la cual la variación de la presión con la temperatura en el equilibrio sólido-líquido sea positivo. Después nos pide una que tenga esa relación negativa. Y nos pregunta después cuál de los dos casos corresponde al agua y cuáles son las condiciones de validez para la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y por último, cómo obtendríamos experimentalmente el delta H de vaporización. O sea, este primer problema es como un resumen de todo lo que vieron hoy en la clase teórica con Ana. Ah, bueno, me distraje porque vi algo en el chat. Alguien se quedó encerrado afuera. Bueno. Ustedes hoy vieron con Ana los diagramas de equilibrio, ¿sí? La representación de la presión en función de la temperatura y dónde se producen los cambios de fase para distintas sustancias. Siempre se toma como ejemplo el agua porque, bueno, es una sustancia muy común, ¿no? Y que algunos valores ya conocemos de memoria. Pero cada sustancia va a tener su diagrama con sus características. Entonces, Ana les aclaró también una cuestión respecto a las condiciones normales, ¿sí? Cuando uno se refiere a la temperatura de ebullición normal, que se refiere a la que corresponde a una presión de 1 atmósfera. Entonces, tanto la temperatura de ebullición como la de fusión normales son a 1 atmósfera. Este es un dato que es implícito. Cuando uno utiliza esa palabra normal, ya sabe o deberían saber que la presión es 1 atmósfera. Entonces, por ejemplo, en este diagrama, si yo me manejo a 1 atmósfera de presión, cuando toco la curva de equilibrio sólido-líquido, leería la temperatura de fusión en el eje X. Y si sigo hacia la curva de equilibrio líquido-vapor, tendría la temperatura de ebullición. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo estoy analizando con estas ecuaciones? Lo que yo analizo es pararme en una de las curvas de equilibrio, cualquiera sea de ellas, y a partir de un punto que puedo conocer o no, tomo pequeñas variaciones de temperatura y de presión, y en esas condiciones, o sea, en ese rango pequeño por el que me muevo, es donde es válida estas ecuaciones. ¿Sí? Pero siempre son sobre las curvas de equilibrio. O sea, lo que yo voy a poder calcular a partir de estas ecuaciones es a partir de una condición conocida, otra, que esté cercana a ese punto conocido. ¿Sí? Bueno, acá tienen los dos ejemplos que nos pedía que graficáramos el problema. Una que tuviese una relación entre la variación de presión y de temperatura positiva. Sí, fíjense que esto sería como una pendiente, la pendiente de esta curva, de esta recta. ¿Sí? Parece recta, pero puede ser curva también. Positiva va a tener una inclinación hacia la derecha, por así decirlo, y negativa hacia el otro lado. Entonces, lo que nos pregunta después es cuál de estos dos casos es el caso del agua. El B. El B, ¿sí? En el caso del agua, esa pendiente, esa relación, esa variación de presión en función de la temperatura es negativa.
En un problema que sí, vamos a ver el por qué resulta negativo. Y ustedes lo analizaron un poco desde el punto de vista de la entropía, ¿sí? Analizando el signo que iba a tener el delta S ante este cambio de estado, ¿sí? Pero también lo podemos ver desde el punto de vista de las densidades que tienen esas distintas fases, que es lo que vamos a analizar en un problema que sigue. Nos pide después del problema cuáles eran las condiciones de validez para la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, en realidad la ecuación de Clausius-Clapeyron es una derivación, por así decirlo, de la ecuación de Clapeyron. La ecuación de Clapeyron es la que nos dice cómo calcular, digamos, esta variación de la presión en función de la temperatura, y esa relación es el delta H de ese cambio de fase que yo estoy analizando, dividido la temperatura y por la diferencia de volumen de esas fases que estoy analizando, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, podría tomar esta curva de equilibrio, ¿sí? Que me separa, o sea, se representa el cambio de fase alfa a beta, puede ser líquido, vapor, sólido, líquido, que fuere, y estoy analizando que pasan dos puntos relativamente cercanos, ¿sí? Fíjense que son diferenciales. ¿Cuáles eran las condiciones o qué cosas tengo que hacer? ¿Cómo tengo que trabajar con la ecuación de Clapeyron para llegar a la ecuación de Clausius-Clapeyron? Había ciertas consideraciones que yo podía hacer para llegar a esta ecuación. Una de ellas era que estoy analizando un cambio de fase donde una de esas fases era vapor. ¿Sí? No importa si vengo de líquido o de sólido, sí que una de esas fases sea vapor. Cuando eso sucede, ¿qué consideración yo puedo hacer? Bueno, esta diferencia, que podría ser, por ejemplo, volumen de vapor menos volumen de líquido, volumen de vapor menos volumen de sólido, el volumen que ocupa el gas es mucho mayor que el de la fase condensada, ya sea líquida o sólida. Entonces yo puedo decir que en lugar de hacer esa diferencia de volúmenes, como este valor es muy pequeño, si yo le resto a uno mayor un número muy chico, prácticamente puedo aproximarlo al mismo volumen del gas. ¿Sí? Y si yo además considero que esta fase vapor se comporta como un gas ideal, yo este volumen lo puedo calcular por la ley de gases ideales. ¿Sí? Este sería volumen molar. Tiene la rayita en lugar de la minúscula. Haciendo esta consideración, yo reemplazo en esta ecuación y obtengo esta igualdad, que es la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Qué es lo que me facilita? Que es una expresión que puedo integrar fácilmente, ¿sí? Y que me permitiría, que es lo que pregunta el último inciso, calcular el delta H, que eso lo vieron también con Ana hoy. ¿Qué consideraciones se hace para poder hacer esa integral? Bueno, que el delta H, ese cambio, ese calor que implica ese cambio de fase, va a ser independiente de la presión, es decir, constante, entonces lo puedo sacar de la integral. Y lo que les explicaba Ana es que si yo digo, si refiero, digamos, todas las presiones que yo vaya evaluando respecto a una presión cerito, que sería la presión normal, cuando integre esto, que sería el logaritmo de P sobre P0, ese P0 va a ser 1. ¿Sí? Entonces, directamente lo que yo puedo graficar es el logaritmo de la presión respecto a 1 sobre la temperatura. Al hacer eso, lo que me da es una recta, ¿sí? De las cuales la pendiente va a ser delta H sobre R, y eso me permite conocer el calor de vaporización en este caso, pero podría ser el calor de cualquier cambio de fase, y de la ordenada al origen puedo sacar la temperatura de cambio de fase normal, es decir, la que le correspondería a esa P cerito que yo determiné que fuese 1. ¿Hasta ahí alguna duda? No, todo claro. Entonces pasemos al problema 2, que es empezar a trabajar con estas dos ecuaciones, la de Clapeyron y la de Clausius-Clapeyron, pero con valores. Este problema nos dice la presión de vapor del agua varía en 27,17 milímetros de mercurio de 99,5 a 100,5 grados Celsius. Entonces, ¿qué interpretan de esa primera oración? ¿Qué es lo que me están dando de datos?
¿Este es un valor de presión o es una diferencia de presiones? Una diferencia, Es una que fue por el diferencia. aumento de temperatura. Claro, entonces yo a 99,5 grados Celsius tuve una determinada medida de presión de vapor. Cuando cambié la temperatura en 1 grado, o sea, 100,5 grados Celsius, tuve otro valor de presión y cuando hice esa diferencia entre esos dos valores de presión me dio esto. ¿Sí? Es un delta P, que corresponde a esta diferencia de temperatura de 99,5 a 100,5, es decir, una diferencia de 1 grado Celsius. Después me dicen los volúmenes específicos del vapor de agua y del agua líquida a 100 grados Celsius y una atmósfera son 1674 y 1,04. Entonces, ¿qué dato es el que tengo acá? Bueno, esta condición de 100 grados y una atmósfera sería la condición del cambio de fase que yo quiero analizar. Es la condición para la cual yo quiero calcular el delta H, el delta U, el delta S. ¿Sí? Pero las ecuaciones con las que yo trabajo no me sirven para un punto específico. ¿Sí? Yo las establecí para estar haciendo una variación de temperatura y presión dentro o cercano a un punto determinado. Entonces el punto determinado es una atmósfera y 100. Entonces, volviendo a la oración anterior, yo lo que hice fue moverme 0,5 grados para abajo a una temperatura menor de 100 y ese mismo delta, digamos, hacia arriba. Y ahí tomé esas medidas de presión. ¿Sí? Entonces como que estoy pivoteando alrededor de este valor. Sería el punto de una atmósfera y 100 estaría por acá en el medio y lo que hice fue tomar esta diferencia para abajo y para arriba y ver cómo cambiaba la presión de vapor, ¿sí? Para este cambio de temperatura que yo hice alrededor de este punto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo pasamos ahora a calcular todo lo que nos pide con los datos que tenemos? Bueno, partiendo de la ecuación de Clapeyron, que era la que me daba la variación de la presión con respecto a la temperatura, ustedes vieron que era igual a la variación de entropía de ese cambio de fase respecto a la variación de volumen de ese cambio de fase. ¿Sí? Como era precisamente un cambio de fase, esta variación de entropía era igual al delta H sobre la temperatura a la cual se daba ese cambio de fase. Entonces, ¿qué datos son los que tenemos nosotros? El diferencial de P, Claro, o sea, la yo diferencia de volumen. el diferencial, se me va el mouse ahí. Esperen un segundito. Ahí. Lo que a mí me dan es una diferencia ya entre dos valores, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer primero es aproximar este diferencial, que no lo tengo, digamos que yo tendría que tener muchos más datos para de última hacer una expresión integral. Lo puedo aproximar a una diferencia para estos dos valores que me dieron, al delta P sobre delta T. Esto lo tengo, el delta P es el dato que me dan de 27,17 milímetros de mercurio. El delta T no lo tengo, pero tengo los dos valores de temperatura que le corresponden a esa diferencia de presión. Es decir, que estos términos los tenemos. Y también nos daban como dato los volúmenes de la fase de vapor y líquida. Entonces, directamente, reemplazando valores, yo podría despejar el delta H. ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado acá? Con las unidades, ¿sí? Porque tenemos la presión en milímetros de mercurio, los volúmenes en mililitros por gramo, y además me piden que yo calcule este delta H en calorías por gramo. Entonces tienen que hacer todas las conversiones de la presión y del volumen de manera que esto les quede en joule primero por gramo, que es el resultado que puse acá, y después hacer esa conversión a calorías. Entonces, hagan el reemplazo de los valores, a ver si llegan a este mismo resultado en joule, y después me dicen el resultado en calorías por gramo, que falta anotarlo.
Bueno, ahí logró volver su compañera. Estamos en el problema 2. Una pregunta. Sí. ¿En delta B qué va? La diferencia, fíjate que te pide delta H, delta U, todos los delta de vaporización. Entonces, ustedes lo que están evaluando es el cambio de fase líquida a vapor. Y como les explicó Ana, estos deltas los plantean entre la condición final menos la inicial. Entonces, si es vaporización, la condición final es que esté vapor y la inicial sería líquido. O sea, tendrías que hacer la diferencia entre el volumen del vapor, que es 1674, menos el del líquido, que es 1,04. Ok, gracias. Pero eso va a quedar definido en función de cómo te plantean a vos que lo calcules, ¿sí? En este caso porque es Sí, vaporización. sí, sí. Perfecto. La temperatura sí sería donde te piden que lo calcules. Te piden que lo calcules para 100 grados Celsius y una atmósfera, así que sería 373, este valor de T. Me dio 2002 27,7, no sé si está bien. Sí, puede ser. Depende por ahí el redondeo que hayan hecho. Al resto le dio lo mismo, 2002. 27,7. Bueno, me escribe. Puede ser por el valor que toman para la presión. A mí me da un valor altísimo. Creo que le estoy pifiando las unidades. Puede ser. Fíjate que para cambiar la presión te conviene pasarlo primero a atmósfera y después que consideramos que una atmósfera es un bar y de ahí lo pasas a pascales. Entonces te quedaría 27,17 dividido 760, que es para pasar a atmósfera, por 1 por 10 a la 5, que es para pasar a pascales. Y después para el volumen está en mililitros y tendría que quedar en metros cúbicos. Así que ahí tendrías que dividir por 1 por 10 a la 6. Sí, ahí me dio Yo 2002 puse litro. 30,8. Bien. Bueno, entonces estaba bien ese valor. Lo que faltaría ahora es pasarlo entonces a calorías. Tendrían que buscar el factor de conversión de joule a caloría. ¿533 puede ser? Sí. 533
2,69 calorías por gramo. Bueno, entonces ahí calculamos el delta H. También nos pide delta U y delta S. Fíjense que el delta S tienen dos formas, digamos, de calcularlo. O lo despejaban de esta misma ecuación de Clapeyron, pasando el delta B multiplicando por acá. O ahora que ya tienen el delta H, simplemente dividen este valor por la temperatura. Ese resultado... Acá dice Joule, pero en realidad es calorías, ya ese resultado. Sí, sí, justo eso iba a preguntar. Sí, si dividen esto por 3,73, les va a dar aproximadamente 1,43. Bueno, faltaría ahora calcular el delta U. Para eso nos remontamos un poquito a la primera parte de la materia y escribimos la definición de la entalpía, así que era la energía interna más el producto de presión por volumen. Como yo estoy trabajando con diferencias, tendría que plantear como si fuese la derivada, ¿no? Diferencial de H igual a diferencial de U más y diferenciar esto como un producto. Eso pasado a deltas serían estos tres términos que tengo acá. Se me hizo un trabalengua. Delta U, que es lo que yo quiero calcular, más presión por delta B, más volumen, ¿sí? Dejando constante ahora el volumen, por la diferencia de presión. Pero ¿qué término puedo sacar de acá? Ahí sacaste la diferencia de presión, ¿no? Claro, pero ¿por qué? ¿En qué condición yo estoy planteando estas ecuaciones? O sea, ¿qué es lo que estoy analizando yo? ¿Un cambio de qué? Cambio de fase. Un cambio de fase. Y cuando ocurre un cambio de fase, ¿qué cosas se mantienen constantes? La temperatura. La presión y la temperatura. La presión y la temperatura. Entonces, en realidad, este delta P es cero. Por eso yo puedo sacar este término. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, solamente me va a quedar la variación de volumen que se ocasiona a raíz de ese cambio de fase, la energía interna, que es lo que quiero despejar, y el delta H ya lo tienen. Lo único que tienen que tener en cuenta acá es de nuevo el tema de las unidades. Si ustedes usan el delta H ya en calorías, entonces antes de restar este término tienen que pasar este producto de presión por delta B de Joule a calorías. O usan todos los valores en Joule y transforman recién al final. Y acá lo mismo, esta presión la van a tener que pasar a pascales, con la misma conversión que hicieron acá con el delta P, y el delta B a metros cúbicos en lugar de mililitros. O sea, la misma conversión que ya trabajaron acá la van a tener que hacer en este término. Y me dicen el resultado. Y esa presión. Es la que Ya, claro. base. Sí. Listo.
Sí, ahí pusieron 493,66 calorías por gramo. Una consulta, Sí. no me está dando el delta H. Le estoy pifiando algo y no saqué. El delta B me dio 1,67 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre gramo. Perdón, a mí no me daba porque estaba usando la temperatura en Kelvin, capaz te pasó lo mismo. Ah, no va en Kelvin. Sí, va en Kelvin la temperatura, ¿no? A mí con esos datos no me daba, y cuando lo hice con Celsius me dio, no sé qué estaba poniendo mal. No, ahí lo que tenés es en el volumen. Vos me dijiste 1,67. Por 10 a la menos 3. Ah, está bien. Y en delta P puse kilopascal. En pascales, déjale. Me da 362 kilopascales. Y en pascal me da un número muy alto. Ya te digo cuánto es el pascal. El delta P sería 3.575 pascales. Yo pasé 27,17 milímetros de mercurio a ATM, 27,17 dividido 760. que es 0,03. Y a eso por 1 por 10 a la 5. ¿Te dio? Ahí me dio, perfecto. Bueno. Sí, lo que más problema les puede dar estos ejercicios son las unidades, más cuando se las dan así todas mezcladas, ¿no? Pero Sí, eso que lo puse en Google, puse milímetros de mercurio, pascal y me tiró cualquier cosa. bueno. Lo único que nos falta responder es cuánto vale el delta G. Tienen que hacer algún cálculo, ya saben el valor. Es 0. Es 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temperatura no cambia. Estamos en una condición de ¿qué? De equilibrio, puede ser. De equilibrio, ¿sí? Estamos analizando un equilibrio, en este caso, de fases. De una misma sustancia, pero que está en fases diferentes. Entonces, en las condiciones de equilibrio, el delta G vale 0. Bueno, hasta acá vamos bien. Sí. Bueno, pasemos al problema que sigue. El problema 3 dice, el calor de vaporización del éter es 6.540 calorías por mol y su punto de ebullición normal es 34,5 grados Celsius. Nos pide que calculemos el régimen de cambio de la tensión de vapor con la temperatura cerca del punto de ebullición y nos pregunta cuál es la temperatura de equilibrio a 750 milímetros de mercurio. Nos dicen que podemos suponer que el vapor se comporta idealmente y que el volumen del líquido es despreciable frente al del vapor. Bueno, ahora un poco lo que nos plantea este problema es la situación inversa a la anterior, ¿sí? En este caso nos pide que encontráramos la variación de la presión con la temperatura y el delta H es un dato. Entonces, bueno, veamos el primer inciso, lo que nos pide que calculemos es esta variación de la presión de vapor en función de la temperatura. Tenemos como dato el delta H y nos dicen un poco que la temperatura de ebullición normal, como les hablamos al principio y como les dijo Ana, si es normal la presión ya sabemos que es una atmósfera, aunque no esté el número entre los datos del problema. Podemos hacer uso de las suposiciones que nos dicen que podemos considerar que el volumen del líquido es despreciable frente al del vapor y que este vapor se comporta como un gas ideal.
Entonces, si tengo esas consideraciones, puedo transformar un poco esta ecuación, como habíamos visto al principio, y acá ya pueden encontrar, digamos, esta relación, porque tienen todos los datos que necesitan. Tienen el delta H, la temperatura del cambio de fase. Lo único que faltaría sería calcular el volumen que ocupa el vapor. Y como la podemos calcular como gases ideales, ¿sí? Esto es volumen molar, es directamente de RT sobre P, que también tienen los datos. ¿Sí? Ok. Entonces, ustedes pueden hacer el paso intermedio, digamos, de calcular el volumen molar acá del vapor, y me dicen ese resultado y lo anotamos, directamente reemplazan acá este volumen por RT sobre P. Y resuelven todo de una sola vez para encontrar este valor. De nuevo van a tener que tener un poco de cuidado con las unidades. El delta H está en calorías, va a convenir que lo pasen a Joule, o sea, todo lo inverso del problema anterior. La presión está en atmósfera, les conviene pasarla a pascales. Me dio 0,03, puede ser. El Metros. volumen, Sí, A mí me da igual, 0,025. exacto, eso. está bien. Sí, ahora lo anoto y ya les queda ahí el resultado. Metros cúbicos por... No. Tres 3,48. 3,48. ¿En qué unidades me estás diciendo? Bar sobre Kelvin, ¿puede ser? Sí. Hay un error con los decimales. A ver. ¿Cuánto dijo? 3,48 dijo. No, claro, a mí me dio cualquier cosa, me dio 198,56. Tampoco. Es el delta H pasarlo a Joule.
Entonces tendrían que multiplicar estas 6.540 calorías por 4,17, ¿no? Y ahí les queda el delta H en Joule. Eso dividido la temperatura en Kelvin. Y dividido el volumen que me dijeron ustedes que está bien, ese valor 0,0256. Usando todas esas unidades, el resultado va a estar en pascales sobre Kelvin. Sí, ahí el resultado de Macarena está... 3.472,7. Ok. Está bien. Esto es Pascal sobre Kelvin. En la guía creo que ustedes tienen el resultado en atmósfera sobre Kelvin. Entonces, ¿qué conversión tendrían que hacer? Dividirlo por 10 a la 5. Perfecto. Por eso les queda redondeado 0,035, creo que tienen anotado en la guía. Bueno, nos falta ahora el inciso B, que nos pregunta cuál va a ser la temperatura de equilibrio a una presión diferente. Que ya no es de 1 atmósfera, sino que es de 750 milímetros de mercurio. Entonces, en este caso, podemos trabajar con la ecuación de Clausius-Clapeyron y en este caso integrarla, ¿sí? Entre dos valores conocidos. Uno lo conocemos porque era el dato inicial, ¿sí? Que era la temperatura de ebullición normal. Ya tengo un dato de presión, que es una atmósfera, y la temperatura de ebullición que le corresponde. Ahora lo que me piden es cuál va a ser la temperatura de ebullición, pero a una presión diferente, a este valor de presión. Entonces, si yo integro esta expresión entre esos dos extremos, considerando de nuevo el delta H constante o independiente de la presión, sale la integral y lleva a una expresión de este estilo. ¿Sí? ¿A qué le llamo P1 o T1? Es indistinto, digamos, lo que tienen que tener cuidado es de no mezclar el par de valores. O sea, si la P1 va a ser la condición normal, esta es una atmósfera y esta va a ser los 34,5, ¿sí? En Kelvin. Y la condición nueva, esta va a ser la presión de 750 milímetros de mercurio y la temperatura que quiero despejar, ¿sí? Pero no cambien los valores. Eso es lo único que tienen que tener cuidado, que después en el momento de que hacen la resolución a veces lo confunden. De nuevo acá ya tienen todos los datos, ¿sí? Acá lo único que hicimos fue meter el signo para adentro, ¿no? Y dimos vuelta a la diferencia de temperaturas. El delta H ustedes ya lo conocen, tienen el valor de presión y el que quieren encontrar lo único que tienen que hacer es poner las unidades coherentes, ¿sí? O ponen, acá no importa qué unidad usen, como están dividiendo, las unidades se van a cancelar, pero sí o sí las dos presiones tienen que estar o en milímetros de mercurio o en pascales, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bueno, entonces encuentren el valor, ¿sí? Para esta presión de 750 milímetros de mercurio, ¿cuál sería la nueva temperatura de cambio de fase?
Me dio 302,9. Tendría que dar un poquito más. A ver. ¿Llegaron? Me dio 303. Ok.
Bueno, fíjense que el resultado tiene que tener cierta lógica. O sea, ustedes cuando hacen alguna evaporación y quieren trabajar a temperaturas más bajas, ¿qué es lo que se suele hacer? Se trabaja con vacío, ¿sí? O sea, a presiones menores a la atmosférica para que la temperatura de ebullición de esa sustancia que yo quiero evaporar sea menor. Entonces eso me requiere menos calor para hacer esa evaporación. ¿Alguna duda entonces de estos problemas hasta acá? Aún no llego a ese número, pero no, supongo que estoy haciendo algo mal con las unidades. A mí tampoco me da. ¿Cuánto les está dando a ustedes? 306 me dio. Puede ser que yo, perdón, fui redondeando los resultados intermedios, pero si ustedes usaron todo de una sola vez, digamos, el despeje, puede ser que ese número sea más cercano. Sí, tiene que ser un poco menor que el anterior. Bueno. El problema 4 es similar a los que ya hicimos, así que en este caso se los voy a dejar a ustedes para que practiquen todos juntos, digamos, el tema de las ecuaciones, las unidades, etcétera, y si tienen alguna duda, la clase que viene me dicen y arrancamos con ese problema. Si quiero que pasemos al 5, que está un poco relacionado a lo que hablábamos al principio en cuanto a la pendiente que tenía distintas sustancias cuando pasan del estado sólido a líquido. Entonces, en este caso nos dicen, si al fundir una sustancia A, su variación de entropía es de 10 calorías por Kelvin, y a medida que aumenta la presión aplicada disminuye la temperatura de fusión, ¿cuál será la fase de mayor densidad? Bueno, fíjense que acá en números solamente tenemos la variación de entropía, pero nada más, y no es un problema donde vayamos a hacer muchos cálculos, sino que tenemos que ir analizando qué signo nos van a dar cada uno de los deltas o de esas variaciones de entropía, de volumen, etcétera, que están involucradas en la ecuación de Clapeyron. Entonces, de nuevo, lo que estamos analizando es este cambio de fase de sólido a líquido, y básicamente lo que queremos ver es qué pendiente va a tener esta relación, ¿no? Si va a ser positiva o si va a ser negativa, y ver qué significa eso en términos de las densidades de esas fases sólidas y líquidas. Entonces, el dato que nos dicen a nosotros es que el delta S de fusión es mayor a 0. Pero también nos dice que a medida que aumenta la presión, ¿qué pasa con la temperatura? Nos dicen que a medida que aumenta la presión aplicada, disminuye la temperatura de fusión. Entonces esta relación va a tener signo negativo, ¿sí? Porque si esto aumenta y me dice que esto disminuye, voy a tener acá un valor positivo y este negativo, ¿sí? Entonces esta relación va a ser menor que 0, va a ser negativa. Y yo sé por la ecuación de Clapeyron que esta variación de presión en función de la temperatura es igual al delta S dividido el cambio de volumen involucrado en ese cambio de fase. Entonces, el delta S nos dicen como dato a nosotros que es mayor a 0. ¿Sí? Como es una fusión, eso tiene lógica. La entropía del líquido va a ser mayor que la del sólido. Ahora, si esto es positivo y esta relación me tiene que dar negativa, entonces, ¿cómo va a ser la variación de volumen? ¿Mayor o menor que 0? O sea, positiva o negativa. 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 ¿Sí? Si es negativa, como yo estoy analizando la fusión, este delta B es volumen de líquido menos volumen de sólido. Y esta diferencia me tiene que dar menor que 0. Es decir, que este volumen del líquido tiene que ser menor al que ocupa el sólido, para que esta resta me dé negativa. Recuerden que el volumen específico es la inversa de la densidad.
Entonces, si el volumen específico del líquido es menor que el del sólido, ¿qué pasaría con la inversa de estos valores? Yo acá estaría haciendo 1 dividido en un número más pequeño, para el caso del líquido, que se haga 1 sobre el volumen del sólido. Entonces esta relación en densidades se invierte. La densidad del líquido en este caso es mayor que la del sólido. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando tienen ese tipo de pendientes en los gráficos, en el cambio de fase de sólido y líquido, ¿sí? Que es negativa la pendiente, que era el caso que habíamos visto para el agua, las densidades de la fase líquida es mayor que la del sólido. Y eso explica por qué el hielo, digamos, sólido flota en el vaso de agua. Es una diferencia de densidades. ¿Sí? Entonces todas estas cuestiones que uno las tiene incorporadas porque las ve todos los días, tienen su explicación acá cuando venimos a físico-química. ¿Alguna duda? No. No, profe. Perfecto. Bueno, si me da bolillo la máquina, seguimos. Ahí está. Vamos a hacer el último problema, que es optativo, pero es un poco ir integrando los temas que vieron con Edith, más lo que vimos hoy, en algo que es aplicar un poco estas ecuaciones a un ejemplo en alimentos. Este problema lo que nos pide es que determinemos el calor isostérico de sorción para el concentrado de proteína de pescado, utilizando la ecuación integrada de Clapeyron-Clausius, en el rango de temperaturas de la tabla de datos. Y nos da como datos las isotermas de sorción para el concentrado de proteína de pescado. Ustedes ya trabajaron con Edith el tema de las isotermas de sorción, ya vieron lo que eran, lo que no vieron hasta ahora es qué es el calor isostérico. ¿Sí? O sea, isostérico lo que me dice es que es a contenido de humedad constante. Eso es lo que nosotros queremos encontrar, un calor de sorción, pero a un contenido de humedad constante. Entonces vamos a ver un poco cómo se relaciona eso, que implica un alimento que no es una sustancia pura, con la ecuación de Clapeyron-Clausius, que estamos diciendo que es una sustancia pura en un cambio de fase. Entonces vamos a ir viendo cómo podemos ir relacionando todas estas cosas. Lo primero que habría que hacer en este caso es armar las isotermas de sorción, ¿sí? Graficarlas, a eso me refiero con armar, a partir de los datos que ustedes les dan. Entonces, cómo se formaban, cómo se graficaban las isotermas de sorción. En el eje Y ustedes tenían que poner el valor del contenido de humedad y en el eje X la actividad de agua. Entonces, para esta temperatura van a tener una isoterma, para esta temperatura van a tener otra curva, otra isoterma 35 y así con todas. Yo les voy a explicar todos los pasos, pero esto después también numéricamente lo van a tener que resolver ustedes. Y de nuevo, si tienen alguna duda cuando hagan después los pasos, lo vemos la clase que viene. Pero hasta acá sería trabajar como hicieron con Edith la semana pasada, que es armar las isotermas de sorción a partir de la tabla de datos. ¿Cómo se arman? Grafican. En el eje Y el contenido de humedad, en el eje X la actividad de agua. Van a tener 3 curvas porque tienen 3 temperaturas diferentes. ¿Sí? Esto sería el resultado a lo que ustedes tendrían que llegar. Van a tener una isoterma, una curva que corresponde a 42 grados Celsius, otra, la roja en este caso 35, y otra para 25 grados Celsius. Ustedes también vieron con Edith que la actividad de agua, ¿cómo se definía? Era la presión de vapor que yo tenía, en este caso va a ser en la harina de pescado, respecto a la presión de vapor del agua pura a una misma temperatura. ¿Sí? Ella les explicó que para construir todas estas curvas, uno trabajaba en condiciones ya equilibradas y por lo tanto esta presión se correspondía con el valor de humedad relativa. ¿Sí? Esto se acuerdan que lo vieron ya con Edith. Sí. Entonces lo que nosotros tendríamos que tratar de ver es cómo podemos llegar a relacionar la ecuación de Clapeyron-Clausius con la actividad de agua, con esta relación de presiones. Que en realidad vamos a tener que hacer un artilugio matemático. ¿Sí?
Por otra parte, vimos que lo que nos pide es el calor de sorción isostérico. ¿Qué pasa? Cuando un alimento va ganando humedad, yo tengo como dos procesos implícitos, ¿sí? Porque la humedad la está ganando del ambiente, ¿sí? De esta humedad en la cual yo estaba equilibrando ese sistema. Pero como ustedes vieron en la serie 2, ¿cómo está el agua en el aire, en el ambiente? Como vapor. Es como vapor. ¿Sí? Claro. Pero en el contenido de humedad, hablando dentro del alimento, no está como vapor. ¿Sí? Está como líquido. Es lo que le da precisamente la humedad al alimento. Entonces yo tengo ahí como dos procesos involucrados. Uno sería la condensación de ese vapor del ambiente, del aire, y después las fuerzas que se dan de interacción entre esas moléculas de agua condensada y los componentes del alimento. ¿Sí? Que eso estaría involucrado en lo que es la absorción. Entonces, en ese proceso total, que es la humidificación de este alimento, que lo explicó Edith, que era cómo se van haciendo estas isotermas, sometiendo al alimento, equilibrándolo a distintas humedades relativas, tengo involucrado a ambas cosas. Y lo que yo quiero encontrar es solamente lo relacionado a la absorción, no me importa el calor que está asociado a la condensación del agua. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar un poco con la ecuación, a ver cómo podemos mezclar todas estas cosas. Ese calor involucrado en el proceso de humidificación del alimento, con la actividad de agua y demás. Entonces, nos piden que trabajemos con la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Con la ecuación integrada. Entonces yo en este caso la integré, pero una integral abierta, no entre dos valores como trabajamos en los otros problemas, ¿sí? Entonces me va a quedar logaritmo de la presión. Esta presión sería la de vapor que está en equilibrio con el alimento, ¿sí? Porque acá tengo el delta H total, ¿sí? Que estaba involucrado en ese proceso de humidificación del alimento. Involucraba el de sorción y el de condensación. Por 1 sobre T esto queda igual, pero me va a quedar más una constante de integración. Esta ecuación, entonces así, me representaría el agua que está en realidad en equilibrio con el alimento. ¿Sí? Esta sería la presión de vapor del agua en equilibrio con el alimento. Y para yo de alguna manera inventarme la actividad de agua, que es el dato que yo realmente tengo de las isotermas, voy a plantear una condición de equilibrio, pero para agua pura, en equilibrio líquido-vapor. A esa la voy a llamar P0 porque es la del agua pura. Como estoy trabajando con agua pura, el calor involucrado va a ser solamente el de cambio de fase, no voy a tener sorción sobre nada, ¿sí? Porque es agua pura en fase líquida y en fase vapor. En fase vapor. ¿Sí? ¿Se entiende lo que planteé acá? Sí. Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer yo con estas dos expresiones para que me quede la actividad de agua? Dividirlas. Claro, en realidad fíjense que como tengo el logaritmo, yo tendría que restarlas. Si yo hago logaritmo de P menos logaritmo de P0, me va a quedar el logaritmo del cociente de P sobre P0. Esta P dijimos que era el agua en equilibrio, o sea, la presión de vapor en equilibrio con el alimento. Y esta del agua pura. Y dijimos que esa relación de presiones era precisamente lo que uno define como actividad de agua. Y al restar, si yo hago menos delta H total, y a eso le tengo que restar lo que tengo de este lado, que me va a quedar sumando, porque acá ya tengo un signo negativo, ¿sí? Volvemos arriba, habíamos dicho que eso, el delta H total más el de condensación, era en realidad menos el delta H de sorción, que era lo que yo quería encontrar. ¿Sí? Entonces, planteando, digamos, con la ecuación de Clausius-Clapeyron las dos condiciones del agua que está
absorbida en el alimento y equilibrada, digamos, con la fase vapor, y del agua pura puedo llegar a esta expresión. ¿Sí? Donde yo tengo logaritmo de actividad de agua, va a ser igual, lo mismo, voy a tener una recta, digamos, donde tendría que graficar logaritmo de actividad de agua respecto a 1 sobre la temperatura, ¿no? Y eso me va a dar una recta, y de la pendiente puedo encontrar el delta H de sorción. Pero a mí me piden cualquier calor de sorción en cualquier condición. Me dicen que yo quiero el calor isostérico de sorción. Y habíamos dicho que isostérico significaba que era a contenido de humedad constante. Yo no tengo datos a contenido de humedad constante de actividad de agua. Yo lo que tenía eran los datos para construir las isotermas de sorción, ¿sí? Para construir este gráfico. Entonces, en realidad, para poder hacer esta regresión, yo tengo que armarme una tabla de datos nueva. ¿Cómo tendría que armar esa nueva tabla de datos? O sea, ¿qué datos necesito yo para poder encontrar este calor isostérico de sorción? Bueno, necesito valores de actividad de agua y de temperatura. Temperatura ya tenemos, sí, van a ser siempre estos mismos 3 datos. Lo que no sabemos es cómo saco estos valores de actividad de agua. ¿En qué condición tendrían que ser esos valores? Para que sea isostérico el calor que yo saque de la regresión. A humedad constante, dijimos, ¿no? A contenido de humedad constante. Entonces lo que yo tendría que hacer es, gráficamente, ir tomando valores de contenido de humedad. Por ejemplo, el que está marcado acá, de 6. Entonces, marco, digamos, este valor constante, y cuando toque la primera isoterma de 25 grados voy a leer un determinado valor de AW. Entonces ahí ya tengo un par de valores. Tengo un valor de AW para una temperatura de 25 grados Celsius. Con ese mismo contenido de humedad de 6 voy a leer ahora en la otra isoterma. A 35 grados voy a tener otro valor de AW. Y por último, para ese mismo contenido de humedad de 6, voy hasta la isoterma de 42 grados Celsius y voy a tener otro valor de AW. Entonces ahí yo tengo 3 pares de valores de AW para las 3 temperaturas para un contenido de humedad de 6. Eso lo puedo hacer con la cantidad de valores de contenido de humedad que yo quiera. Puedo tomar 8, 10, 12, o el valor que ustedes quieran, siempre y cuando siempre tengan los 3 valores para las 3 isotermas. Entonces la tabla que ustedes se arman va a ser algo así. Van a proponer distintos valores de contenido de humedad. Las 3 temperaturas son las que nos dieron con las que están construidas las isotermas. Van a ser siempre 25, 35 y 42. Y lo que yo voy a tener que ir encontrando son los distintos valores de AW para el contenido de humedad que propuse, como les expliqué recién. ¿Sí? Estos valores son arbitrarios. Yo elegí, porque sí, 4, 6, 8, 10, 12. Ustedes pueden elegir los impares si quieren, 5, 7, 9, 11. ¿Sí? ¿Cómo siguen? Bueno, el delta H que nosotros estamos buscando, el calor isostérico de sorción, era precisamente a contenido de humedad constante. Entonces yo con estos 3 valores de AW, para estas 3 diferentes temperaturas, calculo la inversa de la temperatura, el logaritmo de AW, y con eso voy a tener una regresión. ¿Sí? Van a ser regresiones de 3 valores. Entonces, para un contenido de humedad igual a 4, hago la regresión y voy a obtener un valor de calor isostérico. ¿Sí? Entonces, este es el calor de sorción para este contenido de humedad a estas distintas temperaturas. Ahora, cuando yo tome los valores de AW correspondientes a un contenido de humedad diferente, voy a tener de nuevo otra regresión de 3 valores con estas AW que yo leí, y voy a calcular otro valor, va a tener otra pendiente. Y así para cada uno de los contenidos de humedad. ¿Sí? Estas son las distintas regresiones que tienen para los distintos contenidos de humedad, 4, 6, 8, 10, 12.
No importa cuántas veces lo calculen, simplemente es para que ustedes también vean qué tendencia tiene este calor a medida que aumenta el contenido de humedad. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿El número que está arriba qué es? El 0,003. La inversa de la temperatura. Porque vos lo que tenés que graficar es logaritmo de W en función de 1 sobre T, no de T. Ah, ¿Sí? bueno. Porque venía de la ecuación acá. Cuando integrabas la expresión de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Ok. ¿Pero es un valor que va en la tabla o está como referencia nada más? No, es el valor que vos necesitas para para graficar y calcular la pendiente. ¿Sí? O sea, vos este gráfico que está acá está construido con esta columna y con esta. Esto como X y esto como Y. Y Perfecto. fíjate, acá tenés logaritmo de W y esto es el logaritmo de 1, esto es 1 sobre T, el eje X. La pendiente de este gráfico, ¿sí? Esta relación en realidad es la que mantiene una relación aproximadamente lineal. Logaritmo respecto a 1 sobre T. Cuando graficas estos tres valores, haces la regresión y esta pendiente es el calor isostérico sobre R. Ah, ok. ¿Sí? Perfecto. Entonces con este valor que te sacas de acá, lo multiplicas por R y vas a poder encontrar el calor isostérico. Para este contenido de humedad. Después vas a tener que repetir para distintos valores de contenido de humedad y ver qué tendencia sigue este calor. Bueno, entonces este problema está como ejemplo de eso, de ver cómo se van de alguna manera integrando los conceptos que uno ve y la funcionalidad que pueden tener estas ecuaciones, más allá de ver solamente cómo cambia la presión de vapor cuando hay un cambio de temperatura en una fase pura, ¿sí? Fíjense que acá jugando simplemente con esas ecuaciones podemos encontrar este tipo de variables. ¿Les quedó alguna duda con esto? Yo tengo Creo una que duda no. de la parte de agua en equilibrio con el alimento y el agua pura. No me quedó Sí. muy en claro la del agua pura. Y en realidad sería la condición para la cual está hecha esta ecuación, porque nosotros dijimos que esto era válido para una sustancia pura que estaba sufriendo un cambio de fase. ¿Sí? Entonces, acá este pecerito, nosotros lo llamamos, o sea, es para diferenciarlo y decir que es el agua pura. ¿Sí? Si vos querés hacer, digamos, como veníamos trabajando en los otros problemas, sería también sobre P1, sobre P2, si estás analizando un cambio de temperaturas para ese cambio de fase. Pero acá simplemente estamos trabajando con este integral abierto, entonces esta es la presión del agua pura de vapor para una dada temperatura. Perfecto, gracias. No por más. Obviamente que, o sea, ustedes ven que el programa este es optativo, a veces en clases llegamos a darlo o no cuando es presencial, pero no es que esto para entrar directo en un parcial calcule el calor isostérico, porque ven que tienen muchos cálculos para hacer, que no es práctico después tomarlo en un parcial, pero es más que nada para que ustedes vean aplicaciones de estos temas en algo que es más de su carrera, ¿sí? Sí, claro, claro. Bueno, con esto ya terminamos la guía. Vieron que no era ni muy larga ni muy compleja. Lo único que les repito es lo que vimos al principio, digamos. O sea, por ahí la complejidad se arma cuando vamos avanzando en los temas que faltan. Este tema de hacer las regresiones lineales, de buscar la manera de linearizar ecuaciones, la vamos a empezar a usar ahora muy seguido. Y a veces se llegan ecuaciones que son parecidas entre los términos entre sí. O sea, muchas van a ser delta H sobre R por 1 sobre T.
El tema es saber bien dónde estar parado, en qué es ese delta H. Puede ser en algún caso un delta H de reacción que está en equilibrio, o puede ser en este caso un cambio de fase de una sustancia pura. Entonces van a tener nombres distintos de esas ecuaciones y a veces ustedes los mezclan o mezclan las consideraciones, las suposiciones que hay en cada ecuación. En eso tienen que ser muy cuidadosos porque son por ahí los errores más generales que suelen aparecer cuando se evalúan estos temas. Pero después vieron que no tienen mucha complejidad de cálculo, digamos. Yo todavía estoy terminando la serie 8, así que No, está bien. La cuestión es que ustedes vayan haciendo eso, digamos, a medida que avanzan las clases, que ustedes también vayan avanzando en las guías y en resolverlas ustedes, no ver las resoluciones. O sea, miren las resoluciones grabadas cuando se traban en algo o manden un mail preguntando, ¿sí? Pero no es lo mismo, digamos, ver que alguien te relate un problema o que te lo escriba en un pizarrón a estar vos en tu casa y hacerlo. Porque ahí te surgen dudas, no sabías cómo seguir y recién ahí es cuando terminas aprendiendo bien. claro, sí, total, sí, sí. Bueno, ¿alguna duda, algo que quieren que repasemos? Bueno, si no nadie tiene ninguna duda, algo que quieren que repasemos de esta guía, por hoy terminamos. Ok, profe. Gracias, profe.